Soy Cristian, tengo 32 años, trabajo en tecnología y siempre he sido el confiable de la familia. Ya sabes, de esos que son tranquilos, responsables, buenos con los números, pero malos para el drama. O al menos eso me decía a mí mismo. Supongo que una parte de mí siempre pensó que, si me mantenía calmado, generoso, quizás la gente que amo me trataría con el mismo respeto que yo les ofrezco. Pero así no funciona mi familia. Soy el menor de 3. Mi hermana Olga es la mayor, encantadora, despiadada y, de alguna manera, siempre sin blanca. Mi hermano Claudio es el mediano, el niño de oro, estrella de fútbol en la prepa, vendedor de autos fracasado a los 30. Pero a los ojos de mis padres, sigue siendo el orgullo de la familia. Mientras tanto, yo era el que arreglaba su WiFi a medianoche, ayudaba a mi madre con la banca en línea, cubría los huecos del alquiler cuando el cheque de alguien se retrasaba, y pagaba discretamente cuando llegaban los cumpleaños o las fiestas y nadie más tenía fondos. No me quejaba. Estaba ganando buen dinero, vivía en un departamento modesto, y pensaba que era lo que la familia hacía por los suyos. Eso cambió poco a poco. No fue de golpe. Fue erosionando, 1000 pequeños cortes. Como cuando cubrí el alquiler de Olga durante 2 meses y luego la vi en Instagram en un festival de música en Cancún, o cuando ayudé a Claudio a comprar un coche usado después de su tercer control de alcoholemia y le dijo a su novia que era un regalo de nuestros padres. Ni una sola vez alguien me dio las gracias, pero aún así no dije nada. Seguí dando porque se sentía más fácil que pelear. El punto de inflexión comenzó con una invitación. Mi sobrina Onelia cumplía 10 años, la hija de Claudio. La verdad es que me cae muy bien Onelia, es inteligente, amable, y aún no está quemada por el caos que la rodea. Le había regalado un telescopio pequeño hace unos meses después de que me dijera que le gustaba ver las estrellas, y pasó 1 hora la noche siguiente enviándome fotos borrosas de la luna y preguntándome cosas sobre Júpiter. Para su cumpleaños, quería hacer algo especial. Encontré un salón de eventos cerca del lago de Chapala que organiza fiestas infantiles, comida, juegos, paseos en pony, todo el paquete. Caro, sí, pero pensé que se lo merecía. Claudio y yo tuvimos una breve conversación al respecto. Yo me ofrecía cubrir el salón y el catering. Él dijo que se encargaría de la decoración y el entretenimiento. Conociendo a Claudio, eso significaba que yo estaría pagando el 90% de todo. Pero de nuevo, no discutí. Llegó el día de la fiesta. Llegué un poco tarde por el trabajo, pero ya había organizado los pagos, confirmado todo 2 veces con el personal, e incluso añadí una torre de cupcakes de última hora cuando escuché que a Onelia le gustaba el Red Velvet. Entré esperando algún tipo de caos familiar normal. En cambio, mi emboscaron. Tan pronto como entré en la sala de fiestas, fue como si no existiera. Ni gracias por organizar todo esto. Ni un saludo de Claudio ni de Olga. Vi a mi madre sentada con sus hermanas, riendo, bebiendo vino como si no estuviera 3 meses atrasada en sus facturas que yo había estado cubriendo discretamente. Mi padre asintió desde la distancia, pero no se levantó. Vi a Onelia al otro lado de la sala y le hice un pequeño gesto. Se iluminó y corrió a abrazarme. Al menos eso se sintió bien. Como a los 30 minutos, alguien me tendió un plato de papel con media rebanada de pizza y un refresco caliente. No me importó. Me senté cerca del fondo y vi a Onelia abrir sus regalos. Le dieron muñecas, tarjetas de regalo, algo de ropa, y luego Claudio le entregó una caja con el mismo telescopio que ya le había dado yo hace meses, excepto que este tenía mi nombre tachado en la etiqueta, literalmente garabateado. Lo miré fijamente por un momento, preguntándome si estaba viendo cosas. Entonces Claudio se dirigió al grupo y dijo con una sonrisa, sí, tuvimos que mejorar el que le dio Cristian. Era lindo, pero ya saben, cosas para principiantes. La sala se rió. Mi tío resopló tan fuerte que di un respingo. Mi madre sacudió la cabeza con una sonrisa exagerada como diciendo, ¿qué se le va a hacer? Y entonces Claudio lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, tú eres solo el pobretón que tenemos cerca por el dinero. Parpadeé. Él seguía sonriendo como si fuera una broma.
Olga se rió y murmuró algo a mi madre. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Esperé a que alguien dijera, oye, no está bien o te pasaste, pero nadie dijo nada. Todos se rieron. Mi sobrina parecía confundida. No se rió. Me miró como si estuviera tratando de entender por qué los adultos pensaban que eso era gracioso. Y no sé cómo explicar cómo se sintió ese momento, como si algo se rompiera en lo profundo de mi pecho. No se rompió, solo se agrietó silenciosamente, una fisura limpia. Me levanté. No grité. No tiré la mesa ni rompí nada. Simplemente dejé mi plato de papel intacto y salí. Al salir, todavía podía oírlos reír. La música resonaba del altavoz que había traído Claudio. Unos niños pasaron corriendo persiguiendo un animal hecho con globos. Me senté en mi coche por un momento, con las manos en el volante, solo respirando. Entonces recordé algo. Claudio nunca había pagado su parte del evento. De hecho, la encargada del salón me había llamado hacía solo 2 días para confirmar el importe final, y yo había aceptado ponerlo todo en mi tarjeta solo para terminar. Le dije que Claudio me reembolsaría antes del evento. No lo había hecho. Metí la mano en la guantera, saqué la carpeta con la información del salón y busqué la página con la cláusula de cancelación. No iba a cancelar la fiesta, obviamente, pero también recordé que el contrato incluía una cláusula para el pago completo inmediato en el lugar o los servicios se pausarían. Pausar, no cancelar, no reembolsar, solo detener. Miré el reloj. Eran las 4:52 de la tarde. La segunda mitad de la fiesta, el servicio de cena, el mago y el paseo en barco estaban programados para comenzar a las 5 en punto. Y Claudio no había pagado ni un centavo. Saqué mi teléfono, marqué el número y esperé. Hola, Salón de Eventos del Lago. Soy Sandra. Hola, soy Cristian Mendoza. Fui yo quien reservó el Salón Lexington para hoy. Ah, sí, señor Mendoza. Todo ha ido muy bien hasta ahora. Solo confirmando, ¿se completará el resto del pago pronto? Nuestra coordinadora mencionó que el saldo restante aún está pendiente. Sonreí. En realidad, he decidido no seguir adelante con ese pago. Una pausa. Lo siento, señor Mendoza. Estaré cubriendo la cantidad que acordé inicialmente, pero no pagaré la parte de Claudio, y me gustaría que hiciera cumplir la cláusula, por favor. La que habla de la interrupción del servicio por saldos impagos. Otra pausa. Más larga esta vez. Entendido, señor Mendoza. Comenzaremos a hacer la transición de la sala en consecuencia a las 5. Gracias. Oh, y una cosa más. ¿Puede asegurarse de que el anuncio se haga claramente? No quiero que nadie se confunda sobre por qué se detiene el entretenimiento. Por supuesto. Colgué, bajé la ventanilla y escuché cómo pasaban los minutos. La música seguía sonando. El cielo se estaba poniendo. Pedimos disculpas por las molestias. La música se detuvo. El mago, a medio montar, comenzó a guardar sus cosas. Un camarero con bandejas de comida se giró bruscamente y se alejó de las mesas del banquete. Los niños empezaron a quejarse. Los padres miraron a su alrededor confundidos. Y entonces vi a Claudio salir corriendo por las puertas principales, con la cara roja y caminando de un lado a otro, con su teléfono ya en su oreja. No me vio sentado allí en mi coche, pero yo lo vi a él y esperé, porque esto era solo el principio. Claudio caminaba como un hombre que acababa de darse cuenta de que el centro de atención ya no estaba sobre él. Su teléfono estaba tan apretado contra su oreja que casi esperaba que se... Todavía no. Solo observé desde el borde del estacionamiento cómo comenzaba a florecer el caos. Olga salió después, haciendo sonar sus tacones en el pavimento como si le debieran dinero, gritando algo sobre cómo se suponía que este era el gran momento. Luego vino mi madre, agarrando su bolso, con los ojos muy abiertos, murmurando como siempre hacía cuando las cosas no salían como estaban planeadas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era muy de ellos. Ninguno de ellos miró a su alrededor y dijo, espera, ¿cómo pasó esto?
No estaban sorprendidos de que algo saliera mal. Estaban sorprendidos de que no pudieran encontrar a alguien más que lo limpiara. Finalmente giré la llave en el encendido justo cuando Claudio me vio. Se acercó corriendo, agitando las manos. Cristian. Cristian, ¿qué hiciste? Bajé la ventanilla a la mitad. ¿Te refieres al salón? Yo pagué mi parte. El resto dependía de ti. ¿Te acuerdas, verdad? Dijiste que cubrirías la mitad. Acordamos que tú te encargarías y yo te reembolsaría. No, tú dijiste eso. Yo nunca estuve de acuerdo. ¿Sabes cómo lo sé? Porque grabé la llamada. Se congeló. No estaba mintiendo. No esta vez. Había aprendido por las malas. Empezar a documentar todo, especialmente con la familia. Estás arruinando su fiesta, siseó. No, dije con calma. Tú lo estás. Tú abriste la boca. Tú hiciste la broma. Tú dejaste claro exactamente lo que piensas de mí. ¿Crees que solo soy una billetera? ¿Un cajero automático sin sentimientos? Vamos, solo era una broma, dijo, suavizando la voz en ese tono falso y llorón que siempre usaba cuando las cosas no salían como él quería. Las bromas son graciosas, dije. Te reíste de mí delante de todos con mi dinero pagando la fiesta. No respondió a eso. Solo apretó la mandíbula y miró hacia el salón. Los invitados estaban empezando a irse. Algunos padres le miraron de reojo al pasar. Un niño pequeño tropezó con un soporte de globos volcado y se echó a llorar. Entonces vino la cereza del pastel, Onelia. Salió del edificio, con su gorro de fiesta ladeado, su cupcake de Rat Dowded manchado en su vestido y la confusión escrita en todo su rostro. Papi, dijo. ¿Por qué detuvieron todo? ¿Dónde está el paseo en barco? Claudio bajó la mirada, con los labios apretados en una línea tensa, y por primera vez en años, sentí algo más que culpa u obligación hacia él. Sentí lástima, no por él exactamente, sino por lo vacía que debía estar su vida para medir el valor en lo que podía sacar de otras personas. Subí mi ventanilla lentamente, deliberadamente. Luego retrocedí en el lugar de estacionamiento. Al salir del estacionamiento, vi por última vez en el retrovisor a Claudio de pie como una estatua, con el teléfono todavía en una mano, su hija tirando de la otra, mientras el resto de los invitados se dispersaban como arena a través de una palma abierta. Las consecuencias comenzaron esa noche. Primero, fueron los mensajes de texto. Mamá, ¿qué pasó en la fiesta? Onelia está llorando y todos están enfadados. Olga, wow, muy maduro. Tenías que hacer que se tratara de ti. Claudio, más te vale que arregles esto, hermano. La has liado bien. No respondí. En cambio, hice algo que nunca había hecho antes. Los bloqueé. A los tres. Sin largas explicaciones, ni lo siento, solo silencio. Entonces, abrí mi portátil y empecé a investigar. Verán, lo que nunca se dieron cuenta es que yo no solo pagaba los cumpleaños o cubría las facturas por amabilidad. Llevaba un registro. Tenía hojas de cálculo, extractos bancarios, historiales de transacciones. Sabía exactamente cuánto había pagado por sus tonterías a lo largo de los años. Alquiler para Olga cuando no podía mudarse del piso de su ex, 3.700 pesos. Reparaciones de coche para Claudio cuando estrelló su Nissan intentando derrapar en un estacionamiento vacío, 1.850 pesos. Las facturas de electricidad, comestibles y copagos de medicamentos de mis padres durante los últimos 14 meses, 11.400 pesos. Añadan las fiestas, el dinero para gasolina, las peticiones aleatorias de dinero de primos que solo necesitaban ayuda hasta el viernes, y sumaba más de 23.000 pesos. $23.000 que todos esperaban que olvidara. Así que no grité. No me conecté a internet para despotricar sobre lo injusto que era todo. En cambio, imprimí todo. Todo. Bien etiquetado, grapado y metido en 3 sobres Manila idénticos. Entonces, para estar seguro, incluye una breve nota escrita a mano. Ya que soy solo el pobretón que tienen cerca por el dinero,
aquí tienen un recibo de todo lo que he cubierto en los últimos 5 años. No se preocupen, no es necesario que me lo devuelvan. Finalmente estoy cortando mis pérdidas. Envié uno por correo a mis padres, uno a Olga, uno a Claudio, y luego cambié la contraseña de la cuenta de Netflix que todos seguían usando. Desearía poder decir que ese fue el final, pero las cosas apenas estaban empezando a desmoronarse, porque 3 días después, Claudio intentó hacer una jugada más, y ahí es cuando todo realmente se vino abajo. El último truco de Claudio no fue una sorpresa. No realmente. Había pasado años viéndolo engañar a amigos, compañeros de trabajo, novias, lo que sea. El hombre podía mentir como si fuera un segundo idioma, fluido y pulido, y siempre encontraba a alguien que le creyera, especialmente si ese alguien era familia. 3 días después de la fiesta, recibí un correo electrónico. No un mensaje, no una llamada, un correo electrónico de aspecto oficial del Departamento de Facturación del Salón de Eventos del Lago. Era corto, demasiado corto. Asunto: disputa de saldo impago. Alquiler de Salón Lexington. Estimado señor Mendoza, hemos recibido un aviso del señor Claudio Mendoza disputando los términos de su acuerdo de pago compartido con respecto al alquiler del Salón Lexington el 14 de junio. Ha afirmado que el saldo total era su responsabilidad y ha solicitado a nuestra oficina que se ponga en contacto con usted para liquidar el importe restante. Póngase en contacto con nosotros en un plazo de 48 horas para evitar nuevas medidas de cobro. Atentamente, Sandra Pierce, Departamento de Facturación, Salón de Eventos del Lago. Lo releí 3 veces. La rabia no vino de golpe. Se construyó lentamente, hirviendo en mi pecho los correos electrónicos de la coordinadora confirmando nuestro plan de pago dividido. Y entonces envié mi propio correo electrónico. Estimada Sandra, gracias por el aviso. Adjunto encontrará una transcripción de una llamada telefónica donde Claudio acordó cubrir el 50% del evento. Capturas de pantalla de todas nuestras confirmaciones de pago, mi contrato firmado, un desglose de los gastos, señalando que mi contribución ya ha sido pagada en su totalidad. Si el señor Mendoza continúa disputando falsamente el acuerdo, me veré obligado a tomar medidas legales. Hágame saber si necesita una declaración jurada formal. Atentamente, Cristian Mendoza. Se sintió bien, limpio, como enderezarse después de cargar demasiado peso durante demasiado tiempo. Sin drama, sin gritos, solo hechos, organizados e irrefutables. No supe nada durante un día. Pero entonces, a las 9:17 de la mañana siguiente, Sandra respondió: Señor Mendoza, gracias por la documentación detallada. Hemos revisado todo y su parte del saldo está de hecho liquidada. Estaremos redirigiendo el cargo pendiente completo al señor Claudio Mendoza con efecto inmediato. Pedimos disculpas por las molestias. Sandra Pierce. Y de repente ya no era mi problema. O eso pensé, porque a las 2:42 de la tarde Claudio me llamó 4 veces seguidas. Luego 2 veces más desde un número diferente. Luego una vez más desde lo que reconocí como el teléfono de Olga. No contesté. Unos minutos después recibí un mensaje de él en Venmo. ¿Venmo de todos los lugares? Claudio, hermano, solo cúbrelo. Te pago el viernes. Luego Claudio, en serio, es tu culpa que estén enfadados. No tenías que irte. Y finalmente, Claudio, lo que sea, hermano. Solo recuerda, todavía somos familia. No puedes huir de eso para siempre. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo más chantaje emocional. No respondí. Ni siquiera volví a abrir la aplicación. Esa noche, cené solo por primera vez en mucho tiempo. Me senté en el patio de un pequeño restaurante italiano en la calle, pedí lo más caro del menú solo porque podía. Y por una vez, no me sentí culpable por ello. No estaba calculando en el fondo de mi cabeza cuánto necesitaría mover entre las cuentas para cubrir el error de otra persona. Me sentí libre, pero el silencio no duró mucho, porque al final de la semana, no solo Claudio estaba enviando mensajes de texto. Era mi madre. Mamá, tu hermano está en problemas, Cristian. ¿No puedes ayudarle esta vez?
Mamá, te criamos mejor que esto. No le das la espalda a la sangre. Y luego de mi padre, que casi nunca enviaba mensajes de texto, estás siendo cruel. Arregla esto antes de que empeore. Ya no estaban pidiendo. Estaban exigiendo, como si se lo debiera. Como si años de complacerles no hubieran sido suficientes. Pero no me doblegué. Ni siquiera me inmuté. En cambio, hice un último cambio. Abrí la carpeta bancaria familiar compartida que había estado administrando durante casi 5 años. La que tenía transferencias recurrentes, fondos de emergencia y configuraciones de pago de facturas mensuales. La que he estado manteniendo silenciosamente porque nadie más entiende realmente cómo funciona esa cosa. Y me eliminé de todo. Cancelé cada pago recurrente con mi nombre. Eliminé mi acceso a sus portales en línea. Borré mi información de facturación de cada cuenta que no era mía. Lo cerré todo. Y entonces envié un último mensaje. No enojado, no cruel, solo final. A mamá, papá, Olga y Claudio, en adelante, no estaré involucrado financieramente en las decisiones de esta familia. He cubierto más de mi parte a lo largo de los años, y en lugar de respeto, he recibido bromas e insultos. Les deseo lo mejor, pero he terminado. Cristian. No esperaba una respuesta, pero recibí una de Olga. No un mensaje, una captura de pantalla. Era de la página de Facebook de Claudio. Había publicado una larga perorata autocompasiva sobre la familia falsa y los traidores y cómo algunas personas solo se preocupan por el dinero. El título era algo así como, la sangre no significa lealtad. ¿Saben quiénes son? Ya había un centenar de comentarios. Y en el mismo fondo, uno de mi madre. Nunca deberíamos haber confiado en Cristian con nada. Siempre pensó que era mejor que nosotros. Lo miré fijamente por un rato. Dejé que quemara. Dejé que doliera. Y luego cerré la aplicación. No dije nada. Todavía no. Porque tenía un último movimiento que hacer y nunca lo vieron venir. Seré honesto, ese comentario de mi madre me dolió más de lo que esperaba. Lo miré fijamente más tiempo del que debía. Lo leí. Lo releí. Hice zoom en él como si tal vez hubiera leído mal las palabras o malinterpretado el tono. Pero no, era claro, frío, final. Nunca deberíamos haber confiado en Cristian con nada. Siempre pensó que era mejor que nosotros. Esa frase desentrañó algo dentro de mí que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado manteniendo unido. No estaba enojado. Ya no. Había terminado. Y eso era mucho peor para ellos. Pensaron que me estaban cortando. Que volvería arrastrándome. Que la culpa eventualmente hundiría sus garras de nuevo. Y haría lo que siempre hacía. Suavizar las cosas. Pagar la cuenta. Arreglar el lío. No se dieron cuenta de que ya había planeado mi salida. Porque aquí está la cosa que nunca entendieron. Me había estado preparando silenciosamente, lentamente durante años, no por malicia, sino por necesidad. Cuando eres el que mantiene unida a la familia, empiezas a planear para el día en que finalmente te dejen ir y esperen que sigas aguantando. Comenzó hace un año cuando compré el dúplex. Era una inversión sólida. 2 unidades, una para que yo viviera, una para alquilar. Conseguí un buen trato porque los propietarios se mudaban fuera del estado y necesitaban cerrar rápido. Puse el 40% en efectivo, aseguré una gran tasa, e incluso conseguí una desgravación fiscal por convertir una unidad en una oficina en casa. No sabían que era mío. Todavía pensaban que estaba en un alquiler en la zona rosa. Tenía mis razones. Verán, en 2021, firmé un préstamo personal para mis padres. Prometieron que era solo una red de seguridad, un puente, mientras mi padre cambiaba de trabajo. Pero los pagos se convirtieron en mi responsabilidad casi de inmediato, y nunca llegaron a tiempo con su parte. Luego estaban los servicios de suscripción que configuré temporalmente para Olga cuando cambió de departamento. Claudio había tomado prestada mi información por solo una semana para ayudar a calificar para su nueva camioneta, solo para incumplir 6 meses después.
Tenían un historial, un patrón, y finalmente había comenzado a construir mi escape. El dúplex se convirtió en mi santuario. Me mudé sin ninguna fanfarria, transferí mi correo, cambié cada dirección de facturación, desvié mis entregas, y le di la dirección de correo de la unidad a una sola persona, mi abogado. Sí, mi abogado. Porque unos meses antes, también había revisado mi testamento, designado un poder financiero y hasta creado una cláusula de exclusión familiar que eliminaba formalmente a Claudio, Olga y mis padres de cualquier acceso a mis bienes. No para ser dramático, sino para estar seguro. Y mientras los veía arrastrar mi nombre por los comentarios de Facebook, me di cuenta de que era hora de terminarlo. Esa noche, hice una última revisión de todo. Llamé a las agencias de crédito y puse una alerta de fraude permanente en mi identidad. Congelé todas las tarjetas inactivas, cambié cada contraseña, moví mis ahorros de emergencia a una nueva cuenta de alto rendimiento bajo un nombre fiduciario que había establecido silenciosamente el otoño pasado. Luego abrí un correo electrónico que había redactado hacía meses. Estaba etiquetado como última línea. Decía a quien corresponda: por la presente se notifica formalmente que Cristian Mendoza ya no servirá como garante, cofirmante o parte responsable en las siguientes cuentas: préstamo familiar Chase, ASEC de Edison Power Utilities, cuenta de crédito de Bradway Health, préstamo serio de financiación de automóviles. Con efecto inmediato, todas las obligaciones de pago quedan por la presente revocadas por consentimiento mutuo según la documentación adjunta. Se adjuntan declaraciones de apoyo, documentos de salida notariados y cierres bancarios. Cualquier intento de utilizar mi identidad o información en adelante será considerado fraude y será procesado en consecuencia. Cristian Mendoza adjunto estaba cada revocación notariada, cada cláusula de salida, cada documento legal que preparé en caso de que alguno de ellos intentara algo desesperado. Presioné enviar y cese a su correo electrónico familiar compartido, el que sabía que todos seguían usando para planear las fiestas y reenviar cupones basura. El silencio posterior no fue pacífico. Fue agudo, como si el mundo se hubiera callado de repente, pero de la clase que advierte que se avecina una tormenta. Pero no pasó nada al día siguiente. Ni mensajes, ni llamadas, ni correos electrónicos. Entonces, al segundo día, comenzó. Primero, una llamada de un número desconocido. Luego otra, dejé que fueran al correo de voz. Luego un mensaje de texto, esta vez de Olga: no puedo creer que hayas enviado todo eso. Realmente estás tratando de arruinarnos. Luego Claudio: estás exagerando todo. La familia se está desmoronando y ahora es tu culpa. Luego finalmente, mi madre: acabo de recibir una llamada del banco. El préstamo está congelado. Están hablando de cosas legales. ¿Qué hiciste? No, hola, ¿cómo estás? No lo siento. Solo pánico, rabia, acusación. Los ignoré a todos. Había hecho todo legalmente, lentamente y con cuidado. No iban a atraparme de nuevo. No esta vez. Pasó una semana antes de que supiera de alguien inesperado, mi tío, el hermano de mi padre. Siempre había sido decente, se mantenía al margen, vivía en Florida la mayor parte del año. Me llamó un domingo por la tarde. Hola, Cristian, dijo, con la voz baja. Solo quería decirte: escuché lo que pasó y creo que hiciste lo correcto. Él continuó: amo a mi hermano, pero ha estado apoyándose en ti demasiado tiempo. Todos lo han hecho. No eres el villano aquí, hijo. Solo quería que supieras que alguien lo entiende. Hablamos durante 15 minutos. No sobre las consecuencias, sino sobre la vida, el trabajo, el béisbol. Era la primera conversación que había tenido con un miembro de la familia en años que no me hacía sentir como una utilidad. Cuando colgué, me sentí más ligero. El verdadero momento de cierre llegó 2 meses después. Estaba en mi balcón bebiendo café cuando vi un cartel de se vende aparecer en el jardín delantero de mis padres a través de una publicación que Olga había publicado en Facebook Marketplace de todos los lugares. Se vende casa familiar para arreglar. Venta urgente. Solo compradores serios. No me regodeé. No hice una captura de pantalla.
No lo envié a amigos ni lo publiqué en línea. Solo asentí porque sabía lo que había pasado. No podían pagar el préstamo sin mí. Los servicios públicos estaban atrasados. La camioneta de Claudio probablemente había sido embargada ahora. Olga había perdido sus privilegios de tarjeta de crédito una vez que cerré la tarjeta familiar. Y con sus nombres en la lista negra de la mayoría de los prestamistas, su mundo financiero había comenzado a colapsar. Pieza por pieza, de la misma manera que el mío había comenzado a sanar. Unas semanas más tarde, Onelia, mi sobrina, me envió un mensaje. No en las redes sociales, no a través de sus padres, sino por carta real. Una carta real escrita a mano. Era corta, un poco desordenada, pero me rompió de una manera que nada más había logrado. Hola, tío Cristian. No sé por qué papi está enojado con... Seguí adelante, construí una vida que no estaba construida sobre la culpa o la obligación. Y por primera vez en 32 años, empecé a vivir para mí. No para la aprobación de una familia que solo me veía como útil, sino para la paz de finalmente elegirme a mí mismo. Ese fue el verdadero final. No una explosión dramática. No una batalla en la corte. Solo silencio. Un silencio que me gané. Un silencio que nunca cambiaría.